Regresamos a análisis en tiempos de coronavirus. Regresamos con una entrevista muy importante, un entrevistado muy brillante, que es Alfonso Ramas, editorialista de Diario El Universo. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego. Buenas tardes, ¿cómo están? Alfonso, estuve leyendo tus editoriales y me impresionó que no una, pero dos veces trataron de lo que está pasando en China o lo que pasó en China o cómo China nos mintió o qué es lo que podemos hacer contra China. Hoy día sale en el mismo diario en el que tú trabajas. China admite que muertes en Wuhan por COVID-19 fueron casi un 50% más de lo que se informó. Yo, a título personal, a la dictadura china no le creo ni el santiamén. Yo creo que estas cifras van a ser aún más. Y pasando el tiempo se van a conocer más cosas que hasta ahora no se conocen. ¿Cuál es tu perspectiva del tema? ¿Tú crees que la situación en China, tú crees que llegamos hasta el punto que China hizo la enfermedad en laboratorio, o tú crees que ya se nos está yendo de las manos estos rumores sobre la dictadura china? A ver, yo creo que realmente hay todavía mucha discusión y muchas conjeturas respecto al origen real del virus como tal. Sí. Se dice, pues, y básicamente todos los indicios apuntan de que este hábito o esta costumbre alimenticia de los chinos de comer cierto tipo de mamíferos y de murciélagos que son receptores y portadores de una serie de coronavirus ha sido un factor fundamental y yo creo que tarde o temprano se llegará a la explicación de que efectivamente pues el virus comenzó en ese lugar, ¿no? En un mercado, como se dice, en los mercados húmedos de determinadas ciudades de China. No hay una teoría definitiva, respecto, son simples conjeturas o datos científicos realmente respecto de que el virus podría haberse dado en un laboratorio y que por un descuido del laboratorio ya se pudiese haber efectivamente, no de forma intencionada, porque realmente no creo eso, ya que por descuido en un laboratorio pudieron haberse filtrado determinados virus, pero hasta ahora pues sí, son conjeturas, son datos científicos que tendrán que ser refrendados y que posibilitarán en un momento determinado tener una visión o un escenario más claro, ahí también de las responsabilidades políticas, en este caso del régimen chino, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos son posibilidades y conjeturas. Alfonso, ¿cómo estás? Mariela Viteri. ¿Por qué es importante saber el número real de muertes por COVID en China, Alfonso? Porque realmente sí es importante. A ver, Mariela, hola. En realidad, pues para todos los países determinar pues el número real de fallecidos a consecuencia del virus es importante. Eso va a dar, de hecho, inclusive un reflejo de la tasa de mortalidad. Hay que reconocer que todos los países del mundo, inclusive los del primer mundo, han tenido serios problemas para determinar, de hecho, y hasta recientemente en Estados Unidos, por ejemplo, si una persona fallecía a causa de neumonía y no se le había practicado la prueba del COVID, en su acta mortuoria salía efectivamente que había sido fallecido por otra causa, no como consecuencia del COVID. Por neumonía, claro. Esto ha pasado también en Europa, ¿ya? De hecho, debe haber pasado en China. En China, acuérdense, tenemos que recordar que en China hay otro inconveniente, que es la censura o la propaganda del partido gobernante. Pero más allá de eso, hay que reconocer que sí, que en todas partes se ha lidiado con este problema, ¿ya? Posiblemente en ninguna parte como aquí también hay que reconocer, ¿no? Porque la triste noticia o la triste estadística que tuvimos ayer o que contamos ayer, evidentemente refleja una desproporción con estos datos oficiales de gestión de riesgos, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que para todos los países y para cada país, en este caso para el Ecuador, resulta doloroso, trágico constatar el número de fallecidos, con un tema adicional que es importante señalar, que si ese número de fallecidos, claro, en una quincena hay que ver qué fallecidos, porque ahí estamos contando los fallecidos, o mejor dicho, los enterrados, los que han sido enterrados en diversos cementerios. Hay muchos represados también del mes de marzo, pero ese número de fallecidos, descontando el promedio normal que fallece habitualmente en un año normal, por llamarlo así, en nuestra ciudad o en nuestra provincia, está colocando el Ecuador entre los 5 países con más fallecidos en todo el mundo, y posiblemente con una tasa de mortandad, si tomamos en cuenta el número de habitantes, entre las tasas de mortandad más altas del mundo, ¿no? Que insisto, es muy triste así aceptarlo y determinarlo. Sí, Alfonso. Alfonso, pero eso realmente no sabemos por qué nos tocó a nosotros. Créeme que me lo pongo a pensar y digo, ¿qué pasa? Guayaquil es un puerto obligado, Guayaquil es muy caliente, Guayaquil es un puerto donde la gente vibra. ¿Por qué nos tocó a nosotros? Mariela, es muy difícil de señalarlo. Yo creo, particularmente estoy convencido de que este virus llegó a Guayaquil no con la primera paciente a fines de febrero que se determinó. Yo creo que este virus ha estado circulando en Guayaquil desde, qué sé yo, inicios de febrero, que es básicamente el inicio también del contagio de los casos de coronavirus en España. Si nosotros partimos de la estrecha relación bueno, los médicos dicen que de finales de enero ya el virus estaba en Ecuador. Hay médicos que lo aseguran. Es muy posible, Mariela, y creo que habría que reflejar, no ha habido todavía un dato estadístico que establezca la diferencia o el excedente de fallecidos entre enero y febrero del 2020 en relación a los del año pasado, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esa realidad, que posiblemente el virus estuvo eventualmente instalado en Guayaquil semanas antes, yo creo también que hay que señalar que más allá de algún esfuerzo aislado, las medidas de confinamiento, de aislamiento, de control, hay que reconocerlo también que no funcionaron en otras partes del mundo, pero también desafortunadamente no funcionaron en nuestro país y no funcionaron en nuestra ciudad. Y yo creo que aquí sí hay una responsabilidad oficial, hay una responsabilidad del gobierno, porque, el presidente lo dijo el otro día, esto está pasando en todas partes, no solo en Ecuador, lo cual es cierto, pero posiblemente hubiésemos podido evitar este escenario tan dantesco, pienso yo, si es que efectivamente se hubiese contado como ministro o ministra de Salud a una persona realmente entendida en el tema del control, del desarrollo, de lo que significan epidemias, y no una persona como la ex ministra de Salud. Yo no conozco las ejecutorias de ella, pero basta revisar que en un momento determinado ofreció o dijo públicamente que en pocos días más llegaban 2 millones de pruebas, para darnos cuenta de lo despistada que estaba. Entonces, creo que aquí ha habido un cúmulo de cuestiones, algo que es totalmente incontrolable, por ejemplo, el hecho de que efectivamente el virus pudo haber estado circulando, al menos en Guayaquil, desde inicios de febrero, si no es antes, y naturalmente creo que hubo improvisación, imprevisión, y el resultado trágico son los miles de muertos, Mariela. Sí, Alfonso, estábamos hablando ahora de Ecuador. Te quiero preguntar también, regresándonos nuevamente a China. Yo creo que lo que más ha comandado en este virus, y no solamente en Ecuador, en todo el mundo, es señalarnos. Es increíble cómo señalamos, este es el culpable, este es el culpable, este es el culpable. Ahora la situación es nublada, por ende no podemos saber exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasará, qué datos se recopilarán al final. Pero yo pregunto, sobre el tema de la OMS, ¿tú crees esa información factible de que China y la OMS se alcahuetean, se ayudan, esconden cifras
y nos han engañado al mundo, o tú crees que es una perspectiva? Un mito. Nuevamente, son conjeturas, no se puede descartar, no se puede afirmar. Lo que sí es cierto es que Taiwán, que no forma parte de la Organización Mundial de Salud por toda la cuestión geopolítica que atañe y que involucra pues el impasse entre China y Taiwán, las autoridades de Taiwán habían advertido a fines de diciembre que por una carta que luego se ha hecho, un correo que se ha hecho público, habían advertido de esta extraña enfermedad, de este virus, y ya habían dicho públicamente que el virus se contagiaba entre personas, habían advertido de esa posibilidad. Cuando recién la República Popular China admite esto semanas después, el día 20 de enero, es decir, que transcurrieron 3 semanas hasta que efectivamente el gobierno chino admitió de esta posibilidad. Antes se señalaba que el contagio básicamente era de animal a persona. No habían insinuado ni aceptado lo que Taiwán a la OMC ya lo había advertido, y que la OMC, y creo que ahí sí hay una responsabilidad directa de esa institución, simplemente había ignorado la información otorgada por Taiwán. Y la información, pregunto yo, tengo entendido, ABC News sacó hace una semana que desde el principio de diciembre, al menos la CIA o los Estados Unidos ya tenían entendido la capacidad de fuerza que tenía este virus, que tenía esta pandemia. Hay informes también supuestamente clasificados, divulgados, no aceptados oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que se había advertido de que este tipo de enfermedad o de neumonía típica se había presentado, se estaba presentando en China desde mediados de noviembre. Entonces, claro, hasta ahora pues todos son, y estoy utilizando mucho esta palabra, conjeturas, indicios, posibilidades. No hay nada todavía definitivo. Creo que en este momento pues tanto las autoridades chinas como las autoridades de la Organización Mundial de Salud, el centro, todos los organismos de control de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos estarán tras la pista realmente de cómo comenzó este virus. Pero es indudable también, porque ya y si revisamos videos desde el expresidente George W. Bush, el expresidente Obama, Bill Gates, reportes científicos, ya habían hablado o habían anticipado de la posibilidad de una pandemia, básicamente a través de una gripe que afecta al sistema respiratorio, transmitida de persona en persona. Este mismo doctor Fauci, que es la eminencia médica ahorita en los Estados Unidos, él ha señalado y recordaba el otro día con un entrevistador de la CNN que hace como 20 años él le mencionó que su gran pesadilla era efectivamente que un día se desate en el mundo a nivel global una pandemia de este tipo. O sea, pensamos que no lo íbamos a ver. Pensamos que no lo íbamos a ver, claro. No, pensamos que no lo íbamos a ver realmente, ¿no? Sí. Pero efectivamente yo creo que la posibilidad de que se haya desatado esta pandemia, ya revisando los antecedentes, los reportes científicos, las investigaciones clínicas, creo que en cualquier momento, quizás no podíamos determinar con exactitud, porque en estas cosas nunca se puede predecir la fecha exacta, ¿no? Pero estaba el camino servido para que explote una pandemia de este tipo, y eso es muy fácil determinarlo y verlo. Ustedes pueden revisar, para quienes tienen el servicio de Netflix, hay 2, 3 series dedicadas de forma científica. Pero las series se hacen un año antes, ¿no? Es como que todo está planificado. Claro. Es como que ya lo hubiesen sabido. Es que resulta realmente asombroso, por decirlo lo menos, ¿no? Pero insólito, claro. Ahora, que nuevamente todo esto entra dentro del campo de posibilidades, pero ciertamente estoy absolutamente convencido
que los servicios de inteligencia, los servicios tenían previsto y establecido que en algún momento, no se sabía cuándo, iba a explotar una pandemia a nivel global. Claro, había que ser un poquito sagaz para darse cuenta que en cualquier momento eso podía pasar. Claro, no hay duda. Claro. Tú sabes, Alfonso, que el gobierno pues está siendo criticado y tal, porque es lo típico, lo que pasa en todos los países cuando este tipo de cosas pasan y se pueden ir de las manos, porque esto se le ve de la mano a mucha gente. ¿Había algún funcionario del gobierno que tú destacarías su labor, por favor? Porque realmente darle espalda a todos me parece un poquito... No sé, yo creo que están arriesgando sus vidas también. Yo creo que es cierto sí, que pueden haber habido despistados, Mariela, pero también hay gente muy responsable y muy paciente. Sí, que lo está haciendo con muchas ganas, Mariela. Yo, creo que hay funcionario, el propio vicepresidente, más allá de que también es muy criticado porque supuestamente está manejando una perspectiva electoral. Hay otros funcionarios también que creo que están, hay muchos funcionarios anónimos realmente, Cintia, Mariela, que no están estableciendo o que no tienen un perfil alto y que están dando diariamente sus vidas, que posiblemente no los conocemos. Ahora se destaca mucho el trabajo, por ejemplo, del señor Watet en la recolección de los cuerpos, pero en realidad, Mariela, es realmente increíble cómo el gobierno en un momento determinado se desbordó y hubo pues esta crisis de los cuerpos de los fallecidos acumulados en las clínicas, en las casas, tirados en las calles, y que precisamente provocaron esta especie de estigma a nivel mundial, porque el drama de Guayaquil ha salido en todos los noticieros del mundo como ejemplo realmente de un manejo ineficiente, en este caso ya ni siquiera de la salud pública, sino de la recolección de los cuerpos. Yo me acuerdo que sí, hemos visto escenas dantescas de New York enterrando en fosas comunes. El caso de Bérgamo, los ataúdes que los familiares iban con sus ataúdes a enterrarlos digamos, no enterrarlos, a dejarlos abandonados en las iglesias. Pero estas escenas dramáticas de cuerpos abandonados en las calles, desafortunadamente, Mariela, yo creo que no se han repetido, no sé si en alguna otra parte del mundo, pero fueron evidentemente patéticas, y eso también hay que reconocerlo. Entonces, han habido una serie de cúmulos de improvisaciones, de imprecisiones, de falta de previsión. También se argumenta que no es el momento para señalarlos, y estoy de acuerdo con eso. Pero la excusa, o sea, yo creo que, y mi artículo precisamente mañana se trata de esto, que la memoria de los muertos, de esos miles de muertos, no puede admitir esas excusas. Esa excusa de que no, es que ha pasado en todas partes y se ha desbordado en todas partes. Ya no vamos a llorar sobre la leche de Ramadán. Yo no lo acepto, yo no lo acepto, Mariela, y yo sí estoy convencido, porque finalmente nuestro presidente, elegido por la mayoría popular, que el país, el Ecuador, debe llegar un momento de escoger bien a sus gobernantes. Hemos escogido de forma terrible los últimos 13 años, ya llega un momento en que ojalá podamos realmente establecer, vamos a necesitar para salir de esta tormenta terrible en la cual estamos viviendo, ya no solamente cuando salgamos de la parte de la salud, tendremos todo el peso realmente de un golpe económico muy, muy duro, ¿no? Y creo que sí vamos a necesitar, el país sí va a necesitar un liderazgo muy fuerte a partir del próximo año. La reforma, te juro que es la última pregunta que le doy a Alfonso, es que aquí no me dejan robar el micrófono. Las reformas del gobierno, lo que está proponiendo, ¿cómo te parece? A ver, no las he podido estudiar a fondo. Creo que el pedir o exigir contribuciones voluntarias a compañías, a empresas, a personas naturales,
en este desasosiego absoluto que se viene, no me parece justo, ¿ya? Que el gobierno tenga sus problemas, todos los conocemos, el país está virtualmente quebrado, pero que vengan de forma casi obligando a pasar el sombrero a título de estas contribuciones, cuando hicieron lo mismo hace 4 años exactamente con el terremoto de Manabí. Yo no puedo coincidir en aquello. Yo creo que es el momento para reformas estructurales que no lo van a hacer básicamente porque este es un gobierno débil y seguramente pues tendrán pues el recelo de que se produzca algún tipo de problema social mayor. Y como señalaba, no he tenido oportunidad para poder rescatar lo positivo, pero por esencia y de lo que tanto se ha hablado, este tema de exigir estas contribuciones de forma obligatoria, aún más en esta situación económica, me parece totalmente fuera de contexto en realidad, Mariela. Pero entonces, ¿de dónde, Alfonso? ¿De dónde va a venir la plata? Bueno, estamos virtualmente quebrados. Sí, supuestamente se hizo un pago de $300 millones hace semanas a tenedores de bonos con la idea de que en los próximos días o en la próxima semana, creo que esta semana que pasó, ya se debía haber recibido los $2.000 millones. No han llegado todavía al menos los $2.000 millones. Ojalá lleguen en algún momento, ya. Agotar algún otro tipo de líneas financieras, claro. Lo más paradójico es que al día siguiente que se pagaron los bonos, la calificación crediticia del Ecuador bajó de B a C, que es una de las calificaciones más bajas. Hay que ver cuántos países del mundo la tienen. Ciertamente, Mariela, no se puede esperar milagros, ya, no se puede esperar milagros. Pero en un momento serio, objetivo, tendremos que llegar también a establecer este desastre económico después de la bonanza enorme que tuvo el país durante tantos años. Yo sé que también la gran responsabilidad la maneja pues lo fútil y lo totalmente derrochador, confundiendo lo que es gasto con inversión, que fue el gobierno correísta. Pero también no podemos olvidar que al menos durante el primer año de la gestión de Moreno, tuvo a los mismos ministros de finanzas, fueron heredados del gobierno de Correa, y habría que preguntar o investigar cuál fue el endeudamiento agresivo que tuvo el Ecuador en ese primer año de la gestión del presidente Moreno. Entonces, pongamos las cosas en un contexto más básico, ¿no? Y evidentemente, y yo quiero decir, Mariela, aquí se vienen momentos muy duros para todos, especialmente para los más desposeídos, porque efectivamente aquí habrán cierres de empresas, habrán quiebras, habrán simplemente imposibilidad de realizar pagos, ¿ya? A lo que se debe sumar ahora pues esta exigencia del Estado de que todos debemos aportar, ¿ya? Y una reflexión adicional, si al menos tuviésemos la certeza de que esos recursos van a estar bien invertidos, recordemos lo que pasó pues hace 4 años y con la denuncia de hace pocos días realizado por la señora Fernández de Manta, en la cual pues efectivamente establece o denuncia que cerca del 80% de lo que se recaudó con el noble propósito de ayudar a Manabí simplemente nunca llegó a su objetivo final. Entonces, y ese es un tema tan trillado durante estos 4 años que nosotros como ciudadanos manavitas también lo decimos cuando podemos, pero sin embargo sin ningún retorno. Es como hablarle a la pared porque no tenemos el retorno realmente. Pero estamos hablando pues de que ya vivimos nuestra experiencia y que si se puede organizar bien esos recursos, yo creo que todos tenemos que colaborar, Alfonso. Creo yo que de alguna manera, y como decía Nelson Primero en la entrevista anterior, algo que me llamó la atención, que le pide a las empresas grandes no solamente donar para las familias, porque eso lo tienen, sino tratar de conservar todos los trabajos de la gente. Ese va a ser el gran desafío. Sí, porque ese es un lujo de nosotros. Ahora, ojo,
yo creo que ese gran desafío, ese es el gran desafío, va a incorporar el gran también la desafío. posibilidad de un régimen laboral más flexible. Más flexible. Porque en las exacto. actuales circunstancias, Mariela, Claro. muchas empresas van a tener serios problemas, y en ese sentido también que habrá que invocar que los dirigentes laborales, el PUT y otras centrales de trabajadores también aporten despojándose de determinados prejuicios. Exacto. Porque, a ver, ¿qué es lo Así que es. quieren? Que se derrumbe aquí el mercado laboral y que hayan miles de desocupados, o crear o posibilitar el incentivo de un régimen laboral más flexible, más inclusivo, ¿ya? Que impida pues que el despido masivo de los trabajadores. Entonces, estamos tratando de un tema de supervivencia, no de ideología. Muy bien. Y en ese contexto, ojalá que mucha gente que tienen estos prejuicios los dejen a un lado, los superen por un Ecuador más viable, al menos en los meses que se nos vienen. Al menos en los meses que se nos vienen, no hay duda. Sí, Alfonso, ya te hago la última pregunta, Alfonso, porque ya estamos a contratiempo. Me pareció muy brillante lo que hayas dicho en resumen, el trabajo del equipo y de ponernos de acuerdo. En tu editorial Gobernantes en tiempos de pandemia, tú resaltas, este editorial es de hace 2 o 3 semanas, resaltas que Lenín Moreno es el gobernante más impopular de la zona, incluso por debajo que Alberto Fernández. Alberto Fernández, a mí, al menos de mi perspectiva, no ha hecho el mejor manejo que digamos de la Argentina. Te pregunto a ti, ¿esta impopularidad venía arrastrada desde antes o tú crees que, al igual que la pandemia, se expandió inesperadamente por no haber hecho, por ejemplo, cosas tan simples, que parecen tan simples, no sé qué tan difícil sea hacerlo, que tú resaltas en tu editorial, habernos preparado médicamente, traer ventiladores, implementos médicos a fines de enero, se jugó el partido de la Libertadores, o sea, muchas cosas que parecen tan pequeñas, pero son tan importantes, son tan vitales. Tiene que ver también con otras dirigentes, pues, y que no todo puede recaer en el presidente. No, yo sé, no, pero lo que estoy preguntando es a base de su editorial. Sí, Mariela, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero también es el presidente el que tiene que dirigir a sus mejores hombres, el que tiene que seleccionar a sus mejores hombres. Yo hago ahí una pregunta. ¿Creen ustedes que la anterior ministra de Salud era la más indicada para manejar este tsunami que se nos venía en esas circunstancias? Una persona que ofrece... A la gente se la ve en el campo de batalla. Pero si un claro, cristiano tiene fe, pues veamos cuando algo pasa si realmente tiene fe. Porque Mariela, pero tienes que tener en tus antecedentes la preparación para manejar como yo señalaba, el control de las grandes epidemias es una instrucción o es una selectividad en un momento, es una especialización profesional que pocos la tienen en el país, pero que sí existe. Entonces, por Dios santo. Nuestro actual ministro la tiene. La tiene, pero nuestro actual ministro está hace 3 semanas, o no sé exactamente en qué fecha, Mariela. 3 semanas, pero bueno, un mes, volviendo al punto, sí, Moreno tenía y ha tenido, no ha podido recuperar su imagen desde el mes de octubre, pero sin embargo es importante señalar que presidentes que han venido arrastrando un declive importante de popularidad desde hace algún tiempo, el caso del señor Piñera de Chile, ha logrado repuntar, no de una forma notable, pero sí de una forma significativa, ¿ya? Hay gobernantes que han manejado este tema del control y del manejo de una forma mucho más enérgica, por llamarlo así, con resultados eficientes, con resultados muy claros a nivel del respaldo popular. El caso del Perú, por ejemplo, para no irnos más lejos. Entonces, sí, desafortunadamente, en este caso, pues a nuestro presidente, que ya venía arrastrando una baja popularidad, este descontrol, este desborde, simplemente lo ha afectado más
y de acuerdo pues a estas mediciones hechas por determinados organismos internacionales, determinan al menos que podría ser considerado el gobernante menos popular en la región en estos tiempos de pandemia. Sí, Alfonso, pero recuerda que la popularidad también tiene que ver con la retórica, tiene que ver con proponer algo y no cumplirlo, con hablar bonito, con reírse bonito. O sea, el tema de la popularidad realmente no tiene que importarnos tanto en el momento de actuar, porque hemos visto casos de populismo donde realmente las cosas parecen lindas, pero por abajo se está cociendo todo y que pueden dar esa actitud y esas acciones muchos años. Ya, pero ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, yo creo que también hay que tomar en cuenta eso. O sea, a mí el tema de ser popular porque tengo retórica o porque soy guapo o guapa como presidente de la nación, yo no lo explico. Ya, pero estamos hablando de una situación normal. En una situación normal, sí, ser popular va con la retórica, con hablar lindo, con ser guapo, correcto, pero esto no es una situación normal. Bueno, puede ser que, Mariela, no sé si te estás refiriendo al caso específico de la gestión de Correa cuando a raíz del terremoto, que efectivamente pues se llenó de discursos, de actitudes y de percepciones que notablemente pues no reflejaban la realidad. No, de hecho Bahía de Caracas con todo ese dinero que recaudaron pudo haber sido ahora ciudad gótica, o sea, realmente. Por eso te digo, lo que le dio Otto Sonnenholzer le dio en agosto del 2019 a la alcaldesa de Bahía una cantidad de dinero donde más o menos, porque era lo que quedaba, donde más o menos se ha podido construir. Pero yo he visto Manaví entero caído, y se recolectó dinero como para que en este momento todo Manaví sea ciudad gótica. Claro, es que nuevamente, Cintia, si reflejamos la posibilidad... Mariela, tercera vez que te estoy... Discúlpame, Mariela. Así me digo. Mariela, te quiero nuevamente señalar, si están determinando, insinuando que es el 80% de los recursos que no llegaron a Manaví, pues ¿qué más podemos estar hablando? No se ha hecho realmente una auditoría integral. Lo que pasa es que no se dijo a tiempo. Esa denuncia debió haber sido hace mucho tiempo. Sí, se debió haber dicho hace mucho tiempo. Ahora volviendo a este tema de la popularidad o no, claro, ahora se cuestiona de que el presidente no aparece, de que efectivamente por su situación de salud pues es una persona proclive o sensible, de forma muy vulnerable, así es, claro, pero nuevamente si yo creo que aquí hay una realidad inobjetable, Mariela, y es el hecho de que efectivamente el número dantesco de muertos, ya de verificarse de forma definitiva, está demostrando un desconcierto total en el manejo del problema. Eso sí lo quiero considerar. No tengo idea realmente, no sabemos, porque podría pensarse que si es que en 2 o 3 semanas aquí se produjeron 4.000, 5.000 muertos y siguiendo la tendencia más o menos de un 10%, que es la que se ha reflejado, estamos hablando de que aquí existen 50.000 infectados, no tenemos una idea. Ahorita lo que hay que tratar de procurar, porque el gran desafío para el gobierno es plantear el levantamiento paulatino o absoluto de la cuarentena sin que esto se convierta en un desmadre. Y los países que lo han hecho de forma eficiente han introducido la necesidad de exámenes masivos como única posibilidad real para poder controlar de alguna manera la situación. Bueno, te cuento una buena noticia. En este PC5 Viteri está trayendo un tomógrafo que va a servir para poder detectar a tiempo el coronavirus, que es una manera que los americanos están utilizando para poder detectarlo, que yo creo que sería buenísimo en estos momentos, ¿no? De ver dónde se instala, de qué forma se puede utilizar, cómo puedes acceder. Todo lo que sea necesario, pero si tú revisas las investigaciones o las publicaciones científicas, te señalan que deberían haber miles de exámenes. Como yo lo escribí hace 2 semanas, esos 2 millones de test que ofreció la ex ministra de Salud,
ojalá hubiesen estado sido verdad. Ecuador. Claro, sí, exacto. Sí. Ojalá, no sabemos porque... por qué no fue verdad, no sabemos por qué no fue verdad. O sea, no, pues, si fue un despiste de ella, se equivocó así más o menos como la bombón que sumó mal y restó mal, o sea, no sabemos por qué. Mariela, pues se equivocó con un 10 menos, porque en vez de ser 2 millones, creo que van a llegar, que todavía no llegan 200.000, o sea, realmente patético, por llamarlo así, pues, ¿no? Ay, señor. Bueno, Alfonso, yo creo que es hora de despedirnos, fue un gustazo haber estado contigo en la Casa de Fuego, y pues obviamente gracias por esta entrevista. Ojalá que mil gracias a usted. Un abrazo, Alfonso, Alfonso. muchas gracias.